Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que quiero mostraros paso a paso cómo realizar un proyecto de impresión y corte láser con la máquina Xtool M1 Ultra. Es muy sencillito y además hacen falta muy poquitos materiales, simplemente nuestra máquina Xtool M1 Ultra, el módulo de impresión, el módulo láser y una lámina de madera, que en mi caso voy a utilizar esta lámina de madera de grosor 3 milímetros. Así que dicho esto, vamos a ver el paso a paso. Voy a comenzar en el programa Xtool Creative Space, donde ya tengo abierto un nuevo documento y además tengo conectada la máquina con la que voy a trabajar, que en mi caso es la Xtool M1 Ultra. Bueno, para este proyecto, como lo que queremos hacer es imprimir con el módulo de impresión una imagen y luego cortarla con el módulo láser, lo primero que voy a hacer es abrir en el programa la imagen con la que quiero trabajar. Así que me voy a la ubicación donde la tengo guardada y simplemente la arrastro sobre el espacio de trabajo. En este caso, como la imagen es muy grande, me pregunta si quiero escalarla para que me quepa en mi documento. Le voy a decir que sí y ya me abre la imagen en el programa Xtool Creative Space. Voy a llevármela un poco a este lado para que veáis que es una imagen así como de sellitos, y yo la recomendación que os hago, sobre todo si luego queréis sacar el contorno con el que vais a cortar, es que vuestras imágenes estén en formato PNG con fondo transparente. Ya veréis que trabajar con este tipo de formato es súper sencillo. Bueno, voy a escalar mi imagen para que sea del tamaño que yo la quiero, así que voy a hacerla un poquito más pequeñita y a traérmela aquí a la esquinita de mi documento. Y en este caso, esta, como digo, va a ser la imagen que yo voy a querer imprimir. A la hora de elegir que queremos que nos la imprima el módulo de impresión, vamos a tener solamente un valor de intensidad que vamos a poder modificar. Pero si queréis hacer modificaciones adicionales a vuestras imágenes, lo que podéis hacer es seleccionarla, venir al botón de ajustes y desde aquí podéis cambiar los ajustes de vuestra imagen. Por ejemplo, el darle una saturación un poco mayor para que luego destaque más. Tenéis todos estos valores, así que si queréis probarlos, simplemente le dais a la imagen, abrís los ajustes y probáis. Bueno, en principio yo lo voy a dejar así y, como decía, esta es la imagen que voy a querer imprimir, pero luego también lo que voy a querer hacer es cortarlo con el módulo láser. Así que, teniendo la imagen, como decía, en formato PNG con fondo transparente, únicamente lo que tengo que hacer es seleccionarla y venirme a la opción de contorno. Y le vamos a crear un contorno alrededor de las imágenes que hemos importado. En este caso voy a darle solo 1 milímetro y le voy a dar a confirmar. Con lo cual ya tenemos por un lado la imagen que queremos imprimir y por otro lado las líneas de corte que queremos cortar con el módulo láser. A partir de aquí ya podríamos empezar a configurarlo para luego hacer el trabajo con la máquina, pero podemos añadirle todo lo que queramos. En este caso, aunque son unos sellitos, como los voy a cortar en madera, quiero luego pasarles una cuerdecita. Así que lo que voy a hacer es simplemente dibujarme unos círculos directamente desde el programa. Me dibujo el circulito, me vengo aquí, le doy el tamaño que yo quiero y los voy a ir colocando en cada uno de mis sellos. Voy a hacer esto de forma rápida porque en realidad es muy sencillo. Bueno, pues ya he colocado simplemente en cada uno de los sellos un circulito para luego pasar una cuerda, así que irá también cortado. Y ahora sí es momento de configurar todo lo referente a lo que queremos que nuestra máquina haga. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer es ir al modo de procesamiento para indicarle que vamos a hacer varios trabajos. Nos venimos aquí donde pone usar láser plano, desplegamos, bajamos y seleccionamos el que dice procesamiento de múltiples módulos. Le damos, ya lo tenemos listo. Como vamos a utilizar también el módulo láser, vamos a aprovechar para seleccionar el material, así que le voy a dar aquí y voy a seleccionar el que yo voy a utilizar, que es el de la lámina de madera de 3 milímetros. Y ahora sí es cuando tenemos que ir seleccionando elementos y marcarle aquí qué es lo que queremos que haga. Voy a empezar seleccionando la imagen. Ya la tengo seleccionada, me vengo aquí a donde dice módulo y lo que voy a hacer es desplegar para indicarle que utilice el módulo de tinta. Y fijaros que en el momento en el que seleccionamos módulo de tinta, aquí abajo nos indica la intensidad con la que queremos que nos haga esa impresión. Yo en madera de momento lo que estoy haciendo es subirlo a 80 y en principio lo que se refiere al módulo de impresión ya estaría listo. Eso sí, fijaros que me ha modificado y me ha dejado un área en color gris, con lo cual tengo que seleccionar mis elementos y colocarlos dentro del espacio que se ve en blanco, porque es la zona a partir de la que puede imprimir el cabezal de impresión de nuestra máquina.
Bueno, pues en principio ya tenemos seleccionado la imagen y que nos haga la impresión y ahora nos queda el resto. Así que vamos a seleccionar todas las líneas que serían de corte láser, que en este caso es la de los contornos y además los circulitos. Nos venimos de nuevo a la parte de la derecha, nos aseguramos que en módulo está seleccionado el módulo láser, el tipo de módulo con la potencia del láser que tengamos, que en mi caso es el de 20, y por último aquí le tenemos que indicar lo que queremos que haga el láser, si queremos marcar, si queremos grabar o si queremos cortar. En mi caso le voy a dar a cortar. Como teníamos seleccionado ya el material, simplemente voy a darle a la imagen para darle la configuración que yo quiero. La que me viene por defecto es velocidad 10 y alimentación 90 y lo que voy a hacer es bajarle un poquito la velocidad. En mi caso estoy utilizando esta configuración para el tipo de madera. Y en principio ya lo tenemos listo. Fijaros que aquí nos sale el resumen con lo que vamos a hacer. Por un lado utilizar el módulo de impresión y por otro lado utilizar el módulo láser para cortar. Bueno, pues teniendo esto listo, vamos a irnos ahora sí a la máquina para colocar el material. Bueno, pues ya tengo aquí la madera y como lo que queremos hacer es imprimir y después cortar con láser, lo que he hecho es colocar en la base de la máquina los prismas elevadores y encima voy a colocar la lámina de madera en la que voy a imprimir y después cortar. Así que la colocamos. Y otra cosa que suelo hacer para asegurarme de que no se mueva, por si el cabezal le da algún golpe o algo, es asegurar con cinta la madera tanto a los prismas como a la base de la máquina. Y lo siguiente que voy a hacer es colocar el módulo de impresión, así que lo primero le quito la tapa para sacar el cable, le quito también la tapa protectora de la parte de abajo, lo colocamos en la máquina, lo aseguramos con la palanca y conectamos el cable. Y nos aseguramos también de tener aquí colocado el pequeño bloc de notas para que haga la prueba de impresión. Bueno, pues cerramos la tapa y volvemos al programa para enviarle la orden de que tiene que iniciar el trabajo. Así que nos vamos a ir al proceso, nos indica la previsualización del trabajo que va a hacer y aquí nos indica la tarea 1 de 2, que va a ser comenzar por el módulo de tinta. Así que cuando lo tengamos colocado en la máquina y todo listo, le damos a iniciar 1 de 2. Nos va a hacer la medición de la distancia y ya podemos darle al botón de inicio en la máquina para que comience. Lo primero que hace es hacer la prueba de impresión y ahora ya comenzará a imprimir. Ya ha finalizado la parte de la impresión, así que ahora lo que vamos a hacer es cambiar el cabezal de impresión por el cabezal de corte láser. Una vez que hemos cambiado el cabezal, volvemos al programa y le damos a iniciar la siguiente tarea. De nuevo hará la medición de la distancia y ya podemos darle al botón de la máquina para que comience. Y ya tenemos nuestro proyecto de impresión y corte láser terminado. Bueno, pues aquí ya podéis ver el resultado del proyecto que acabamos de realizar, pero antes de terminar el vídeo me gustaría comentaros algunas cosas sobre el resultado de la impresión y que es importante que tengáis en cuenta. Y es que va a depender de varios factores, así que me gustaría comentar algunos. El primero sería el color o los colores de las propias imágenes con las que estamos trabajando, ya que a lo mejor este resultado os puede dar la sensación de que tiene los colores muy apagados. Así que para que veáis que sí que se pueden obtener resultados diferentes en cuanto al color,
color, os voy a enseñar otros dos ejemplos que he realizado donde he utilizado la misma configuración y simplemente lo que es diferente es la imagen de partida. Así que estos otros dos ejemplos para que veáis que el color de la imagen de partida va a influir en el resultado de la impresión final. Así que si me preguntáis si podemos conseguir colores vibrantes con este tipo de impresión, sí, sí que se puede conseguir. Otro factor que hay que tener en cuenta son todos aquellos valores que podemos modificar a la hora de enviar a imprimir. Yo os comentaba que en el programa de Xtool Creative Space teníamos un valor de intensidad, así que os lo voy a enseñar porque sí que se nota la diferencia. Esta primera opción que tengo está hecha con la intensidad que sale por defecto, que es la de 60, y esta de aquí, que es la misma del proyecto que acabo de realizar, la intensidad está en 80, así que sí que se nota el cambiar estos valores. Pero además esto lo podéis combinar con el número de pases. Si veis que es un material muy poroso y queréis que tenga más tinta, lo que podemos hacer es darle varios pases para que imprima varias veces sobre ese soporte, consiguiendo, como digo, una opción de impresión mucho más saturada. Y por último, porque bueno, en realidad habría más factores, pero me voy a quedar simplemente en estos, sería el soporte sobre el que estamos imprimiendo, que en este caso es madera. Por un lado, la madera es un material muy poroso, con lo cual chupa mucho la tinta, con lo cual me podría haber planteado, por ejemplo, el darle dos pases o el subirle la intensidad, pero en principio lo he dejado como estaba por defecto. Y luego, por otro lado, que también es muy importante, es que la madera no es de color blanco, sino que en este caso he intentado escoger una madera clarita, pero sigue siendo de color beige, con lo cual tenéis que entender que estamos trabajando con un cabezal de tinta a tres colores, que es cian, magenta y amarillo, y a partir de esos colores construye todos los colores que tenga nuestra imagen, menos el color blanco. No tenemos un cabezal de color blanco, con lo cual las partes blancas lo que hace es no imprimirlas y por tanto lo que se va a ver es el soporte sobre el que estemos imprimiendo. Si yo hubiese impreso esta imagen sobre un folio en color en blanco, lógicamente el resultado sería diferente, con lo cual influye el material en cuanto a la porosidad del mismo y por supuesto en cuanto al color. Si yo hubiese elegido una madera muy oscura, todas estas partes blancas se verían con el color de la madera y por tanto los colores en general se verían mucho más oscuros y mucho más apagados. Así que factores que hay que tener en cuenta, porque sobre todo de lo que más me estáis preguntando de esta máquina es sobre los resultados de la impresión. Así que os enseño algunos ejemplos y conforme vaya haciendo más proyectos pues os iré enseñando y os iré contando también un poco en función de la experiencia que vaya adquiriendo conforme, como digo, vaya utilizando la máquina. Bueno, pues ahora sí, me despido hasta aquí este vídeo. Si os queda cualquier duda, ya sabéis que tenéis el apartado de comentarios y por supuesto, si te ha gustado el vídeo, dale a like y si todavía no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!